Te puedes presentar. Adelante. Vale. Bueno, buenos días compañeros. Mi nombre es Cruz Ángel García de Ora, y en este día me tocó exponer sobre Switch Fabric Technology, la tecnología de Switch Fabric. Bueno, este es el contenido de la presentación. Se van a ver. ¿Qué entendemos por Switch Fabric? La verdad no encontré mucho o una traducción, porque Fabric es como tela, ¿no? Como algo así. Entonces no supe qué traducción poner. Sí, pues prácticamente se refiere digamos, como a la manera o el núcleo de lo que es la conmutación, es decir, cómo interconecto o la tecnología de cómo se interconecta, ¿no? Ajá, Básicamente a lo que se refiere. ok. Podemos hablar así, si quieres hacer una traducción un poquito laxa, la, digamos, la tecnología de conmutación o la tecnología de interconexión basada en conmutación. Ok. Tecnología de conmutación. Bueno, este, el Switch Fabric es, bueno, como ya lo mencionaba, es una topología que conecta varios puntos o nodos a través de conexiones de red. Generalmente también se refiere colectivamente a todo el hardware y software de conmutación de una red. Si me permites abundar un poquito aquí, vamos a hacer esto para que, digamos, para no dejar pasar, pero se me olvidan las cosas, Ok, ¿sí? Si quieres, presentas la diapositiva y te hago comentarios y ya tú me dices si lo ves más adelante, lo ves después, vale. o qué show, ¿no? En este sentido, el Switch Fabric o la traducción que encontraste no está mal, solo que creo que aquí se refiere más a la tecnología que utilizas para generar esas topologías, Ajá. ¿sí? Sí, no es como en general, es Ajá. una definición así muy abierta. Eh, Adelante. a continuación se muestra una arquitectura de bus compartido. Esta arquitectura, por lo general, la forma de trabajo en que funciona esta arquitectura es cuando el dispositivo uno, 2 o 3 envía los datos al bus junto con la información de la dirección a la que van dirigidos. Este, Después de que el dispositivo manda esos datos, los demás dispositivos, como quien dice, escucharán o leerán la dirección o los datos a los que van dirigidos esos datos que incrustó el dispositivo uno o N, cualquiera de esos. La siguiente arquitectura que se mostraba era Si la... quieres, Ok. regrésate tantito. ¿Qué problemas vemos en este bus compartido? O bueno, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas? Sí, de manera rápida, ¿verdad? Algunas de las ventajas es que, bueno, los costos de construcción o de implementación son baratos. También es fácil añadir más dispositivos. Este, Y pero una de las los contras. desventajas es como, por ejemplo, no tiene un mecanismo como de detección de colisiones o prevención de colisiones o aglomeración, como quien dice, o tráfico, no Ujú, sé. sí. Sí, También, o sea, si esto lo obviamente, vemos, imagínate que eh, digamos que esto fuera así como que tener un pueblo con una sola calle, ¿verdad?
Ajá, Entonces todo el que tenga que salir, pues tiene que utilizar esa calle, ¿verdad? Y la sí, bronca es de que, pues tarde o temprano nos tenemos que topar con alguien más, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es, pues es complicado de, efectivamente, como comentas tú, bueno, ¿cómo manejo el control de, o eso le conocemos como una contención, es decir, un choque o dos queremos acceder al mismo tiempo o más, queremos, dos o más queremos acceder al mismo tiempo al bus compartido, y entonces, ¿cómo le hacemos, verdad? ¿Cómo sabemos cuándo le toca por derecho a uno o por derecho a otro, verdad? sí, Entonces ahí viene la parte de las políticas de compartición, ¿sí? Incluso le llamamos también las políticas de contención o también políticas de arbitraje, ¿sí? Son, sí. las tres significan No más o sé. menos lo mismo. ¿Sí? Sí, eso Adelante. se va a ver eh, en varios, más adelante, pues aquí en esta misma presentación. Muy bien. La siguiente arquitectura es la de memoria compartida. Esta, pues tiene una manera de funcionar muy parecida a la de bus compartido. Sin embargo, esta eh, trabaja con el ancho de banda perdón, completo todo el tiempo, a diferencia de la de bus compartido, que solo puede haber una, como dijo, de solo una calle o esa analogía. Este, en esa solamente hay solo puede haber una transmisión a la vez y no se utiliza el ancho de banda completo. Mm, La otra arquitectura es la de barra o conmutación de barra. Una Se llama, traducción. sí, la traducción es crossbar o de cruces, ¿va? Ah, ok. Este, en esta arquitectura, los circuitos CERDES o Serializer, Deserializers fueron implementados en 1990 por los proveedores de silicio. También se utilizaban transceptores conectados a los dispositivos para tener una mayor velocidad, se podría decir, en la transmisión de los datos. También se implementaba un dispositivo arbitrario, como usted lo mencionaba anteriormente, para, De arbitraje, arbitraje. de arbitraje, un dispositivo de arbitraje para prevenir que los dispositivos intentaran mandar o transmitir a la misma salida simultáneamente. Esta es otra arquitectura, otro tipo de conmutación, se llama sin- ¿cómo se llama? Serial síncrona, es Síncrona. síncrona, ajá. Esta se utiliza principalmente un switch central y en ese switch central están los transceptores. Perdón, me estoy poniendo algo nervioso. Este, los transceptores locales son los que están conectados principalmente a los dispositivos, estos, y posteriormente se encuentran los transceptores del conmutador central o switch central, que son los que están dentro de la, del switch de crossbar o de memoria compartida. Si nos queda claro ahí lo que hacen los transceptores, Mm, mm, ¿Los locales o los de la o del ambos. ambos? Pues principalmente son los que tratan de transmitir los datos, ¿no? Pero ¿por qué son necesarios? ¿Por qué no los puedo poner en paralelo, por así decirlo? Mm,
Bueno, por ejemplo, en la de Crossbar, tomé una nota que decía que los datos en paralelo deben de ser serializados o utilizando un transceptor Pero ¿por qué? ¿Por qué crees tú que ahora los tenemos que serializar? para tener como un control, ¿no? Se podría decir un manejo de los datos que están siendo enviados. Pero en paralelo también lo podemos tener, ¿no? Ujú. Mm, mm, ¿Te ayudo? Sí, por favor. No. Sí. Sí, la idea es justamente que estas interfaces que se ven, digamos, aquí entre transceptor y transceptor, son interfaces de muy alta velocidad. Estamos hablando que puede ser cobre o fibra óptica, pero estamos hablando que van a 1 gigabit, a 2 gigabit, a 10 gigabit, ¿sí? Entonces eso es mucho más rápido, ¿sí? Que a lo mejor mandar por cobre todas las señales. ¿Por qué? Porque si las mandamos en paralelo, recordar que pues hay interferencia de unas con otras, la parte la diafonía o el crosstalk, ¿sí? Es más severo. Entonces la idea es de, si van de manera serializada, me preocupo menos por esos problemas, ¿verdad? Y la otra es que, por ejemplo, si utilizo fibra óptica o alguna tecnología, pues puede ser incluso más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué problema tengo? Justamente que necesito un transceiver de un lado y un transceiver del otro lado. O sea, el primero agarra la información y me la pone toda en serie, es decir, bit por bit va saliendo, y el de abajo recibe bit por bit y la Deserializa. acomoda, ¿verdad? Ok. Exactamente. Oh, el circuito Server. Ah, ok, ya. Ajá, los cerdes, exactamente. Va. Vale, sí, ya quedó más claro. Bueno, y esta arquitectura se ve, bueno, algo limitada por la cantidad de transceptores o transceivers que puedan ser acomodados o que quepan dentro del switch central. Es una como de las desventajas que podría tener. Si me permites aquí un comentario, Ajá. eh, hay una materia que digamos que toma los conceptos de aquí y los lleva todavía más a fondo, que es la parte de comunicaciones dentro del chip. Ahí si te fijas, pues poner un transceptor o varios transceptores dentro de un chip, eh, pues te va a robar todavía más espacio. Entonces utilizamos otras técnicas, pero utilizamos también crossbares y tenemos también dispositivos, pero ahora en lugar de ser entre dos chips, tenemos todo dentro del chip. ¿Sí? Entonces son otro tipo de problemas y también otro tipo de soluciones, ¿no? Pero la parte de bus compartido, la parte de memoria compartida, la parte de crossbar, es lo mismo. ¿Sí? Adelante. En esta siguiente sección del capítulo se habla de las topologías de Switch Fabric. En esta sección se describen algunas de las arquitecturas multietapa básicas ah, dentro de las redes y una de las más sencillas para implementar es la de anillo. Esta topología, este, como en la figura se muestra, el dispositivo manda los datos, los coloca en el FIC ¿Qué es el y FIC? es la tarjeta, bueno, Fixed Interface Card. Okay. Este, y esos datos van pasando de FIC a FIC hasta llegar hasta el destino que se incrustó en los datos para ser leído por el FIC. La siguiente topología sería la de Maya o Mesh. Este, es muy parecida a la de anillo, solamente que en esta topología se implementa o se agrega una otra línea más entre cada FIC para, para así mejorar la transmisión de los datos. Ahí te voy a corregir, no es exactamente como lo planteas. Ah, Eh, esta topología maya, tal como la presentas aquí, si te fijas ahí dice que requiere n-1 puertos, ¿sí? Donde tienes n dispositivos, y por ejemplo, si yo estoy en el dispositivo,
tengo que conectarme a todos los demás dispositivos excepto el mío. Por eso son n-1, digamos, conexiones que tengo que hacer. ¿Sí? Y esta, la malla, bueno, digamos, esta malla que tú presentas aquí se conocen como mallas completamente conectadas, porque cada dispositivo se conecta a todos los demás dispositivos. Hay otras mallas, digamos, que lo vamos a ver, te digo, también en otra materia, que no se conectan pues con todo el mundo y también se le llaman malla. ¿Sí? Esta malla en particular, la que tú presentes aquí, se conoce como malla completamente conectada. Ok. Y bueno, como mencionas ahí, esto te limita el crecer, ¿verdad? Sí, Es no decir, sé. vean cuántos enlaces hay en 4 en este dibujo, ¿verdad? Si pones 5 más, ¿cuántos incrementas? Si pones 6, ¿sí? Entonces cada vez vas incrementando el número de conexiones que tienes que hacer, lo cual hace más complicado hasta el cableado, ¿verdad? Sí, ok, vale. Sí, de hecho aquí tengo también una anotación que una de las desventajas es que la carga de tráfico aumenta, pero tal vez por lo que mencionaba, de que el cableado y todo eso hace que... A ver, eso se me hace raro. Yo creo que lo que aumenta no es el tráfico, porque la ventaja de esto es que si tú tienes un tráfico que va del 1 al 2, Ajá, pues utiliza nada más ese cable. ok, ¿Sí? Y si tienes un tráfico que va del 1 al 3, pues utiliza su cable. O sea, cada tráfico utiliza un cable. Por eso creo que la parte de tráfico no creo que sea problema. Sí, la parte de tener muchas conexiones, ¿verdad? Eso sí te complica los diseños de las FIX, ¿verdad? sí, ok. La siguiente topología es la topología de estrella. En esta topología solamente se necesita una conexión al conmutador de chip, y que va a la tarjeta fix. Como se muestra en la figura, los FIC, como le mencioné, están conectados a cada switch, así sucesivamente. Ok, esta estrella, y bueno, lo que sale a partir de la estrella, son de lo que más utilizamos pues ahorita, ¿no? O sea, este sí es como que la más usada. Ujú. A final de cuentas, ustedes lo pueden ver como un chip que hace la parte de conmutación o igual un dispositivo que es un switch, ¿verdad? Que le llamamos switch, ¿verdad? Que es el dispositivo conmutador o routador donde conectamos ahí todo, ¿no? Pues ustedes lo vieron en el video que pusimos la otra vez. eh, Toda la parte de las cables iban a un concentrador o un switch y de ahí justamente teníamos a lo mejor, digamos, una parte que faltaría aquí, a lo mejor otro cable que conecta a los switches, ¿sí? Normalmente ese cable también puede ser del mismo ancho de banda o incluso de un ancho de banda mayor, lo cual esta parte de estrellas luego se convierte en árboles o se convierte en un árbol gordo o el árbol grueso, el mentado fat tree, que probablemente lo vayamos a ver más adelante, ¿no? Sí, creo que Adelante. es el que sigue, la topología Fat Tree o de árbol gordo. Este, en esta topología se tienen varios dispositivos conectados a los switches de hojas o leaf switches, y estos a continuación se conectan al switch de espina o spine switch. Eh, Esta topología topología fue principalmente mencionada por Charles Close en 1953, pero estaba pensada principalmente para los teléfonos de casa, no está pensada para topologías de red. Me espero, profe, ¿tiene algún comentario o así le sigo? No, ahí todo bien. Bueno, igual como lo comentar, bueno, creo que
cuestión histórica. Este mentado Charles Close, la verdad fue un revolucionario, como su nombre, bueno, como mencionas aquí, perdón, o él trabajó principalmente en la conmutación telefónica. Él se dedicó a estudiar cómo hacer más eficientes los conmutadores telefónicos. Y estamos hablando que en el 53 eran electromecánicos. ¿Sí? Entonces, todas sus ideas no tenían nada que ver con la tecnología que utilizamos hoy en día, pero sí la parte de cómo construirlas se sigue utilizando. Incluso hay una, eh, digamos, matriz de conmutación, que es justamente una arquitectura de una fábrica de conmutación, que lleva su nombre, que son las matrices Close, ¿sí? Que son, la verdad, muy eficientes y se siguen todavía utilizando, ¿eh? Bastante. Les digo, yo cuando me metí en este rollo de las telecomunicaciones, ¿sí? Ya por ahí en la época de los 90, ¿sí? Bueno, finales de los 90, ¿no? Eh, Justamente a mí se me hace muy interesante el cómo poder conectar todos con todos y que no te faltara, digamos, conexiones y cómo decidir cómo hacer esas conexiones. Y bueno, no fue hasta que en la maestría justamente revisé esta parte del trabajo de Close, me tocó revisar los artículos del 50 y tantos de Close y fue, la verdad, muy, muy enriquecedor esa parte, ¿no? Les recomiendo, por ahí debe haber bastante ya información libre de Charles Close para que la busquen y vean cómo eran los diseños pues, que tenía él. Y obvio que todo esto está fundamentado de manera también matemática, entonces van a ver una parte matemática que tiene que ver más que nada con la parte de combinatoria. Y no sé si ustedes se acuerdan de la parte combinatoria de combinaciones, permutaciones y demás, para saber sacar el conteo de cuántos enlaces necesito, ¿sí? Y la parte pues de conexión o cómo hacer la arquitectura en varias etapas, ¿sí? Normalmente se tiene una etapa, le llamamos sí, concentración, la de conmutación y luego dispersión. Es decir, primero tratamos de agarrar la información, la concentramos, ¿sí? En algunos cuantos enlaces, hacemos la conmutación en una matriz que probablemente sea espacial, ahorita les voy a explicar la parte espacial y temporal, y luego se hace una, digamos, distribución otra vez a todos los posibles enlaces. Normalmente es espacial cuando tenemos justamente, bueno, aquí no lo ven, pero una matriz de conmutación pues se hace con transistores, ¿verdad? ¿Sí? O abres, cierras transistores, conectas o desconectas. Eso se conoce como una matriz espacial porque ahora sí que físicamente estás conectando. Y la parte temporal o una matriz de conmutación temporal lo haces a través de memoria. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Su compañero presentó la parte de memoria compartida. Es decir, yo llego y escribo datos en memoria, ¿sí? Digamos, las líneas de entrada del switch empiezan a escribir en memoria y las líneas de salida empiezan a leer de memoria, ¿sí? Eso es justamente cómo funciona una matriz de conmutación, digamos, basada en memoria y se conoce como matriz de conmutación temporales porque funciona a la base de tiempo, ¿sí? Porque no se puede leer y escribir al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, entonces, por eso, primero un tiempo de escritura y luego un tiempo de lectura, ¿no? Y la parte espacial normalmente se hace la conexión física y ahí sí lo que entra tiene que atravesar hasta que sale, ¿no? Ok. Sí. Eso normalmente, bueno, creo que no viene aquí en el libro, ¿sí? Pero bueno, eso es parte de mi cosecha, ¿no? Les digo, hay un libro que ustedes ya no lo llevan porque les digo que toda esta parte de conmutaciones nació en la telefonía, pero la telefonía ya no se maneja así. Ya toda la telefonía es telefonía digital y deja tú de telefonía digital, ya es telefonía IP. Es decir, ya son paquetitos de datos. Entonces ya se basan en esta arquitectura, pero toda la parte de las matrices de Close, el cómo se diseñan conmutadores o las matrices de conmutación, es la misma teoría de la telefonía, ¿verdad? Se sigue utilizando. ¿Sí? Ok, adelante. En esta siguiente sección es el manejo de aglomeraciones. En esta sección No me gusta esa la palabra de traducción. aglomeración. Yo creo Ah, que nos quedamos con, o sea, profe. la traducción es correcta, ¿eh? Ok. Pero yo creo que en el contexto en el que estamos, Sí, no. normalmente lo tenemos como congestión, o sea, igual una Ok, traducción casi literal, ¿verdad? muy bien. Ok, entonces en el manejo de congestiones se describirán cómo las congestiones ocurren o cómo se pueden prevenir.
El bloqueo de head of line. Este bloqueo se produce cuando, por ejemplo, un paquete está en el principio o al inicio de la cola y no puede avanzar debido a la congestión, incluso si los otros paquetes pudieran haber avanzado. Una analogía muy sencilla podría ser en una carretera, está el auto del principio de la línea, quiere dar vuelta ya sea a la izquierda o a la derecha, pero no puede porque están llenas esas calles. Y aunque los carros detrás de él quisieran pasar hacia el frente, pues no podrían debido a que este carro está obstruyendo esa salida, ¿no? Muy bien. Lo has explicado excelente. ¿Ustedes se han fijado cómo se resuelve ese problema en una carretera o en el bulevar, por ejemplo? Abriendo más calles, ¿no? O bueno, más líneas, no se podría decir. Si te fijas, sobre todo cuando vas a dar vuelta, se abre un carril nada más para los que van a A la dar vuelta, derecha. ¿verdad? Ajá. Exactamente. Esa es justamente la solución del problema. Acá con nosotros va a ser algo muy similar, ¿sí? Abrimos, como tú bien lo comentaste, otro camino exclusivo nada más para los que van a dar vuelta, ¿no? Ajá. Para decir, no me detengan a los que van de frente, ¿verdad? Sí. Sí. Adelante, excelente. La siguiente es el tráfico desequilibrado. Mm, Eh, Te digo otra vez, la traducción es muy- correcta, Ok. pero en el contexto normalmente llamamos desbalanceado, Desbalance. Ah, ok. ¿sí? O sea, Muy bien. sí, sí es básicamente lo mismo, pero yo creo que desbalanceado también se entiende justamente o el término es más común, o lo he visto más comúnmente, y es justamente, se trata justamente de que hay enlaces con mucha carga de tráfico, de muchos paquetes, y hay enlaces que no tienen Mucho. paquetes que transmitir, ¿verdad? O muy pocos. Ajá. Exactamente. Eh, sí, bueno, en muchas topologías, por ejemplo, en la de árbol se intenta o se hace el trabajo de que los paquetes sean distribuidos de manera uniforme. Y como mencionaba, eso puede ser un problema, ya que a veces hay paquetes con un mayor número de ¿cómo se diría? De tráfico, se podría llamar, pues, Mm, o de coordinación. no entiendo mucho tu Me idea. confundí, sí, me hice un poquito bolas en Sí, esta. bueno, hay de lo que habla de la parte de los patrones de tráfico. Les digo, esto se relaciona mucho a la parte de cómo lo hacemos también dentro del chip. Dentro del chip tenemos más control, pero es más o menos lo mismo. Tenemos tres tipos de patrones de tráfico. Ahorita me explico un poquito más. La parte espacial, la parte temporal y la parte de volumen. Me explico todavía más. La parte espacial se refiere justamente a dónde quiero viajar. Entonces yo puedo tener un patrón que sea uniforme, es decir, el destino lo elijo de manera uniforme. O puede ser cualquiera de los destinos posibles con igual probabilidad. O no, ¿verdad? O yo tengo una marcada deferencia por alguno de ellos. O sea, siempre me quiero conectar con uno de ellos. Y los demás no los pelo, casi no los uso. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere con un patrón de tráfico espacial, es decir, en particularmente un nodo con quién se quiere conectar, ¿sí? O con quién se conecta, o qué distribución de probabilidad existe en los destinos que utiliza. Ándale, estamos hablando de probabilidad. La otra, decía la distribución espacial, era uno, viene la distribución temporal, que esto tiene que ver con qué tan, qué tan rápido, ¿sí? Mando un paquete detrás de otro, o dicho de otra manera, el intervalo entre paquetes, ¿sí? Así es como se define, ¿sí? Si yo mando muchos paquetes seguidos, ¿sí? O mando uno, me espero, o mando otro, me espero, o los mando seguido, ¿verdad? Eso se conoce como el patrón temporal, ¿sí? Obvio, entre más intenso, ¿sí? La tasa de transmisión de paquete es más alta, pero también pues eso implica que voy a congestionar mucho más rápido, ¿verdad? ¿Sí?
Y luego viene el otro, que es el de volumen. Es decir, yo mando un paquete y a lo mejor todos, imagínense que todos los enlaces tienen la misma tasa de transmisión de paquetes, mandan un paquete por segundo. No, pues dicen, pues, no se está mandando nada, profe. Pero ¿qué tal si les digo que un paquete es de 1 kilobyte y otro paquete es de 1 megabyte y otro paquete es de 1 gigabyte? Ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me refiero a patrón de tráfico basado en volumen, me refiero al tamaño de los paquetes. ¿Sí? Ok. Sin embargo, o lo que te desequilibra, básicamente, bueno, pueden ser los tres, pero principalmente es el de destino, ¿no? Que utilices un enlace más que otro, ¿no? Creo que es a lo que se refiere aquí. Sin embargo, pues de una vez, vean que también puede ser, aunque lo utilice, imagínense que utilizo todos de misma manera, pero uno lo utilizo con más intensidad que otros. Eso también desbalancea. O dicho de otra manera, utilizo todos por igual, todos a la misma tasa, pero en uno mando paquetes más gordos que en otro. Eso también desbalancea. ¿Sí? Ok. Adelante. Mm, Algoritmos de equilibrio de carga. El equilibrio de carga uniforme se podría decir que es ideal, pero puede ser complicado de lograrlo a diferentes características que están en la estructura. Estos pueden ser las variaciones del tamaño de la trama, los grandes flujos y la ráfaga del tráfico hacen que el trabajo de equilibrar la carga sea un poco más difícil. Lo, Este, lo mismo que comenté, ¿no? El tamaño de trama es el volumen o el tamaño de paquete, que les llamaba yo. Tamaño de trama. Los grandes flujos, me imagino cuando quiero mandar mucha información, ¿sí? Y la ráfaga de tráfico es justamente la intensidad que yo quiero, con la que yo voy a estar mandando esa información que tengo por ahí, ¿verdad? Adelante. control de flujo en esta sección se describen varios tipos de control del flujo, como mencionaba, ya sea la cantidad, pues. Este es un elemento clave para maximizar el rendimiento de las estructuras de conmutación, al mismo tiempo de que proporcionan funcionamiento sin pérdidas. ¿Sí entendemos esto, esta frasecita? En ¿Quién, el libro quién? decía, bueno, no sé si la traducción está bien hecha, ¿verdad? Pero decía que era, en inglés es losses operation. Bueno, se refiere más bien a las pérdidas de operación, ¿no? Entonces, A ver, déjame ver el término que dice esto. Ok, bueno, nos regresamos un poquito y ahorita retornamos con esto. Nos faltó hablar del traffic buffering, ¿verdad? creo que sí. A ver. Sí, a ver, lo platico así Sí. rápidamente. El traffic buffering es justamente almacenar temporalmente una trama o un paquete, ¿sí? Es decir, me llega una información, la guardo en memoria, ¿sí? Y ya cuando se libere lo de más adelante, entonces la transmito, ¿verdad? Eh, Les digo porque esto es importante porque ese buffer o esa memoria, pues es finita, entonces se me puede llegar a acabar, ¿sí? Si se me acabo la memoria, empiezo, como dicen por ahí, a tirar paquetes o a tirar tramas de Ethernet, ¿sí? Eso normalmente significa que voy a tener que hacer retransmisiones y eso es doble gasto. Normalmente eso no lo quiero. Para evitar eso, existe el control de flujo. El control de flujo es básicamente un acuerdo o una plática que se tiene entre dos entidades, una transmisora y una receptora, para que la transmisora no le mande más información de la que el receptor puede procesar.
Entonces, esta parte del control de flujo es simplemente decirle, ¿sabes qué? Estoy listo para recibir tu información, me las mandas y luego te detengo. Espérate, déjame Este, proceso esto y luego seguimos platicando, ¿no? ajá. Básicamente es eso, ¿no? Y bueno, y este, como comenta su compañero, pues es un elemento clave que me puede permitir maximizar el rendimiento, es decir, transmitir más, ¿sí? Pero si lo estoy deteniendo cada ratito, pues lo, no va a ser tan eficiente. Pero la otra también mm, dice, proporciona un funcionamiento sin pérdidas. Cuando decimos sin pérdidas es justamente que no se pierdan paquetes, que no se pierdan tramas, que no se pierda información, ¿sí? Normalmente en las redes IP, ¿sí? Recordar, ustedes ya lo vieron por ahí en las redes IP, es normal tirar paquetes cuando se llenan los buffers, se llena la memoria del ruteador, lo primero que hacen es empezar a tirar paquetes, ¿sí? Acá en estos centros de datos, normalmente tirar paquetes lo podemos hacer, pero nos cuesta mucho porque tenemos que hacer toda la retransmisión otra vez de los datos, lo cual puede implicar volver a retransmitir o los tiempos de latencia o digamos, los tiempos de espera de servicio pueden ser más largos y eso al cliente no le gusta, ¿verdad? No nos gusta esperar, ¿sí? Por lo tanto es que se busca que no se tengan pérdidas, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, terminando ahí tu lámina, esto es uno de los aspectos más complicados del Para, diseño de la estructura de computadores, ¿verdad? ujú. Sí, esta es la parte donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahorita con nosotros lo vamos a tratar de modelar de manera muy sencilla. Yo esperaría en la siguiente clase, yo creo que nos vamos a ver ahí en redes, eh, bueno, se llaman comunicaciones en chip. La idea sería todos estos temas que ya vimos, pasarlos justamente ya al diseño de un chip, ¿verdad? Sí, o sea, todo esto, pero ya implementado. Ahorita esto lo vamos a hacer con la parte del simulador de manera muy laxa, ¿sí? Pero allá ya vamos a ver todos los signos y señales, ¿no? De cómo se tiene que manejar. Acá les digo, este es más de tratar de entender, ¿sí? El concepto y después ya vamos a ir en otro semestre, ya con más tiempo, a hacer la parte de implementación. ¿Sí? Eh, Otra vez, otra de las cosas súper importantes, o tratando de resaltar aquí la importancia, les digo, esto es lo que si no está bien hecho el control de flujo, no importa que yo tenga la mejor red, ¿sí? Los mejores buffers, todo mejor, si el control de flujo está mal hecho, la red se va a comportar con un desempeño muy pobre, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que cuidar, ¿no? Adelante. El control de flujo a nivel de enlace, esta manera o este control de flujo trabaja de una manera de dos etapas. En la primera etapa está los que envían los paquetes, este es el enlace, y en la segunda etapa está la fila de recepción. En este control de flujo, cuando la fila de recepción se llena, manda un mensaje o le advierte a la primera etapa, como usted decía, es como se está llenando mi memoria o mi proceso o mi fila. Le manda un mensaje a la primera etapa para decirle que se espere, ¿no? Para así poder despejar estas otras filas. Sí, sí, puedes regresar tantito Perdón, sí. para recordar pues un poco de lo que estábamos platicando, ¿no? Recordábamos el problema de la cabeza de línea, ¿sí? O el head of line, es justamente, si lo vemos ahí, en este caso del lado derecho, tenemos el verde, ¿no? El verde Sí. que está ahí, queriendo irse a alguno puede irse a cualquiera de las opciones, pero imaginemos que él se quiere ir con los verdes, y ahorita vamos a suponer que el buffer de los verdes está lleno. Entonces, si el buffer de los verdes está lleno, no va a poder avanzar al verde y va a detener a todos los que vienen detrás. Aunque digamos, naranja tenga espacio, aunque el amarillo tenga espacio, aunque por ahí viene más atrás un azul que tiene suficientemente espacio, ¿verdad? Ese es el mentado problema del cabeza de línea, ¿verdad? Que la cabeza de línea me detiene todo lo de atrás, ¿verdad?
Y también vemos la Sí. solución, ¿verdad? Esta solución de dividir por prioridades, ¿sí? Digamos que ya está más o menos trabajado, es decir, imagínense que el verde no puede salir por el cero, entonces pues detendría a todos, pero en cambio, como aquí tenemos en el puerto de egreso, tenemos unas filas de espera, ¿sí? Pues podemos decir, bueno, el verde vete a hacer fila con los verdes, ¿verdad? Para que dejes avanzar a los demás, ¿verdad? ¿Sí? Esto es justamente lo que decíamos de crear un carril aparte para que todos puedan fluir, ¿verdad? Y no detengan a los que van Ah, atrás. sí. Bueno, Estos, a continuación, de hecho, se ve eso como... ok, adelante, adelante. ok. Es- sí, bueno, como mencionaba, ¿no? Otro carril o otro buffer, u otra memoria, para dividir así el trabajo o, o dividir la problemática esa de que si no pasaban. Ahora solamente son dos colores en cada una de las memorias o de las pilas. En este caso también, pues sí, como mencionaba, se abre ese otro carril o esa línea y ya se divide. Sí, El, si te fijas, aquí en el anterior todos, aunque tenían diferentes prioridades, todos iban en la misma línea. Pero ahora ajá, tienes dos líneas, una de prioridad 1 y otra de prioridad 2, ¿verdad? Donde justamente se pueden dividir ya más fácilmente. Ok. Este es muy la de salida importante. virtual. Bueno, en este ejemplo es una trama de prioridad uno destinado al puerto de salida o de egreso N. Pero no puede pasar a la cola de prioridad uno porque está lleno el puerto de salida cero. Es como lo que mencionaba anteriormente también. Aunque esta prioridad está llena, no pueden salir estas otras prioridades. Es muy parecido a la analogía que hice de los automóviles. Aunque quiera salir, estas no van a poder salir porque está como bloqueado, se podría decir. Sí, pero incluso lo bloqueé desde el enlace. Desde esa comunicación que existe entre ellos dos, ahí es donde los atora, ¿verdad? Ajá. O Y ahora desde ya, la primera etapa no, ujú, no envían. Ok, ya que si te fijas, tienes a la salida de uno, tienes lo mismo que tienes a la entrada del otro, ¿verdad? sí, Sí, lo cual te permite justamente, pues si está ocupado ese, pues ya no mandas de ese, pero puedes mandar de otro, ¿verdad? muy bien. Este es el control de flujo de Switch Fabric multietapa. En estas arquitecturas se vuelve muy difícil implementar con éxito el control de flujo debido a que si ya son más etapas de, como se mencionaba aquí, eran solo controles de flujo de dos etapas, pero conforme van aumentando se vuelve más complejo. Este, varias, ¿cómo se podría llamar? Métodos o no, Sí, que se trataron de estandarizar o estándares, pues se podría, fueron los de notificación explícita de congestión o ESN por las siglas en inglés. Esta, este estándar lo que hace es marcar los paquetes que llevan congestión o mucho tráfico para así dar como retroalimentación a la fuente, o no sé, podría decir así. ujú. Y el siguiente estándar es la notificación cuantificada de congestión. Este lo que hace es decirle a la fuente donde hay una congestión o donde
donde puede haber congestiones. A pesar de aunque pueda sonar que es mejor que la anterior, ha sufrido problemas para su implementación en los centros de redes de datos. Sí, explico un poquito más esta parte, ¿no? Normalmente en la primera, imagínate que tú pasas por un periodo de congestión y, digamos el conmutador o el ruteador eh, agarra la información del paquete y le cambia un bit diciéndole, este paquete ha sufrido mucha congestión. Entonces, normalmente más adelante le puedes cambiar la prioridad para compensar ese tiempo de espera que ha sufrido, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa es la notificación explícita de congestión. Entonces, o incluso tú te puedes dar cuenta más, digamos, río arriba, le dicen, o hacia donde fluye la información, te puedes dar cuenta hacia adelante que hay una congestión en ciertas zonas, ¿verdad? Entonces ya puedes de alguna manera platicar tú con el origen y decirle, oye, ¿sabes qué? Por donde me estás mandando la información hay congestión, busca rutas alternativas o haz algo, ¿verdad? Y Ajá. aunque no puedes hacer nada, pues tú puedes hacer esa plática, ¿no? Y en la de abajo tiene un, digamos que directamente, en cuanto llega a un lugar congestionado, ese lugar congestionado le platica a la fuente, le dice, oye, llegaste aquí o quieres ir tú a tal lado, pero aquí hay congestión, ¿sí? Trata de hacer algo. El problema que menciona aquí es que en los centros de datos yo les he dicho que las redes de centros de datos o lo que es el cloud networking, normalmente las cargas cambian muy rápido. Entonces, lo que ahorita te digo que hay congestión y después de un minuto ya no hubo congestión, ya Ok. se liberó. Pero tú ya le mandaste la señalización que ya por aquí no, entonces ya andan buscando otro lugar, ¿no? Y esto, y les digo que incluso es un casi tema de tesis de maestría o doctorado para resolver en los centros de datos, que no está resuelto, ¿eh? ¿Sí? Esta parte está interesante. Bueno, de hecho en el libro decía que se verá más a detalle en otro capítulo, creo es el de Data Center Breaching, o como Ajá. veo. Pero es la técnica, ¿no? De Ajá, cuantificación de sí, congestión cuantizada. ajá, Pero te digo, sobre todo incluso ya de manera muy particular en Ethernet over RDMA, que es una de las técnicas que vamos a ver creo que más adelante, no me acuerdo en qué capítulo, se ve que esta parte del control de congestión o la parte que se utiliza incluso más arriba, que es TCP, empieza a ahogar a la red, ¿sí? Por lo cual es que se andan viendo alternativas, ¿no? Adelante. manejo de tráfico, una forma de minimizar la necesidad de control de flujo de varias etapas es proporcionar una mejor gestión del tráfico en la fuente. En esta sección se trata de ver varios métodos que se pueden implementar para tener un mejor manejo de tráfico. El motor de clasificación de trama, este es un motor que, como lo dice su nombre, clasifica las tramas analizando varios campos en el encabezado, y si hay una coincidencia dentro de las ramas, puede decidir qué hacer con una o con otra. Por ejemplo, si hay una coincidencia en la trama, este, el motor clasifica que que puede ser enviado o enviado correctamente. Si no hay coincidencia, el motor va a decidir por por otra ruta de envío. Sí, aquí sí, si me permites, Ajá. bueno, eh, la traducción otra vez es correcta. Motor no tiene nada de malo. Eh, Sin Sí. embargo, nomás para que lo que entendamos, este motor, o también a mí me gusta llamarle la máquina, es a final de cuentas algo que puede ser tanto en hardware como en software, ¿sí? Eh, Esto es lo que ya empieza a complicar los diseños de los conmutadores,
¿sí? Ahorita lo van a ver lo que va a comentar su compañero. En la parte de clasificación de paquetes es una tarea que computacionalmente te requiere muchos recursos. Entonces, se trata de cada vez hacerlo más en hardware para que sea más rápido, pero se va complicando el asunto, ¿no? Adelante. El programador multinivel, en esta diapositiva se ve un ejemplo de un programador multinivel para datos de centro de datos. En esta diapositiva, la verdad, creo que no comprendí muy bien. No sé si nos podría al- retroalimentar algo o decir una observación. Sí, mira, aquí este inventado le llamamos calendarizador Ok, de paquetes. La idea es ver cuál de todos los paquetes, cuál de todas las informaciones o los flujos tiene que o lleva prioridad o va a salir primero o como que ver el orden de todos ellos, ¿no? Entonces, si te digas, esto se habla como que ir mm, seleccionando paquetes a diferentes niveles. Tenemos en el primer nivel, que es a nivel del servidor, tenemos diferentes máquinas virtuales. Es decir, yo en una máquina arranco de 2, 3, 4, 5 máquinas virtuales, cada quien con su sistema operativo, cada quien con sus aplicaciones, y van a querer, digamos, utilizar la red. Pero una vez que quieren utilizar la red, pues tienen que concentrarse en los recursos que tiene el servidor. Y ahí es donde está la primera selección o la primera calendarización que se tiene que hacer. ¿Cuál de todas estas máquinas virtuales tiene el derecho de transmitir primero? ¿Sí? Y bueno, ahí lo ponen como un multiplexor. A final de cuentas hay que tomar una decisión. Y obvio que no nada más, bueno, cuando digo el primero y hay que seleccionar después cuál sigue y todo lo demás, ¿no? ok. Eh, después, eh, una vez que se seleccionó, pues a nivel de servidor ya seleccionaste cuál máquina virtual va a transmitir primero y todas las demás. Pero después esa información llega al primer switch o el primer conmutador. Ese conmutador tiene conectado varios servidores. Entonces él tiene que seleccionar cuál de todos los servidores va a poder transmitir, ¿verdad? Y otra vez hacer la calendarización. Y después llegamos al segundo o a los conmutadores de segunda etapa, ¿sí? O a los de primera etapa, ¿no? Y en todos ellos vamos haciendo justamente esta calendarización. Y es justamente lo que está planteado aquí. Estas son, lo que tú tienes entrando a los multiplexores son colas de espera, donde tengo que hacer la selección de una u otra. Y si te digas, esas van encadenadas o justamente se están viendo diferentes niveles, Ah, ¿sí? ok. Y la idea es que justamente cuando tienes este tipo de programación, pues lo hagas de manera conjunta, ¿verdad? Porque de nada te sirve tener una calendarización muy buena si al final en el conmutador, pues pones una calendarización que, digamos, no aporta o destruye todas las decisiones que hiciste antes. Entonces, por eso la idea es que esto vaya de manera conjunta a nivel de todos los niveles. Pero déjenles digo, también eh, el seleccionar la calendarización óptima es un problema muy fuerte de computación, ¿sí? Normalmente son problemas que nos tardamos, entre más grande sea este árbol, ¿sí? Eh, más, eh, más nos tardamos, ¿no? Y de repente podemos tardarnos tantos que ya la solución pues, no tenga sentido, porque ya me tardé más de lo que se tardaba ahí en pasar si lo hubiera dejado ir solo, ¿no? Entonces, hay que ver soluciones prácticas, sobre todo para esta parte, ¿no? De los programadores. Incluso les voy a comentar, yo estoy haciendo una propuesta, bueno, en las redes en chip, en las redes normales, que donde se utiliza esto, normalmente esto se soluciona a través de software o lo que se conoce ya como el SDN, ¿verdad? Donde se ven o digamos, hay programitas que se encargan de ciertas partes de la red y después existe otro programa que ve toda la red y empieza a hacer optimizaciones en ese sentido. Es decir, se divide el problema, digamos, en pedacitos para que sea más digerible. Si es como quererse comer un pastel de una sola mordida, pues no se puede, ¿verdad? Por lo partimos, ¿sí? Y me voy comiendo pedacitos de pastel, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Adelante. Ok. Bueno, quiero hacer una mención antes de varios métodos
de flujo, digo, perdón, de, man- de manejo de tráfico. No los agregué aquí en la diapositiva porque ya está siendo muy extensa, pero pues voy a hacer una mención. Está la de strict priority o prioridad estricta, no sé si la traducción esté bien. En ese método lo que se hace es que cuando las filas o las colas no están vacías, toman una mayor prioridad en contra de las de que están vacías. Bueno, es muy, muy básico como prioridad, pues. El round robin, en ese método, un pointer es simplemente rota a través de todas las filas que no están vacías. Una vez, providing one time transition. Perdón. Un punteador rota a través de todas las filas que no están vacías. Es un apuntador, Apuntador, ajá. ¿no? Rota a De los través. apuntadores que vieron en C, Ok. esos son de esos, son de los mismos. Bien, es ese. Y bueno, hay otras, pero ahora es los ejemplos de switch de arquitectura de switch. Te ayudo con esa parte, ¿no? Ok. La prioridad estricta es justamente, imagínense que hay dos tipos de paquetes o dos tipos de transmisiones, ¿no? Ajá. Uno tiene prioridad sobre otro. Y Sí. entonces, si yo estoy atendiendo al de baja prioridad y llega uno de alta prioridad, pues hagan de cuenta que me olvido el de prioridad baja y atiendo el de prioridad alta. Y Ajá. siempre que exista uno de prioridad alta, siempre lo voy a atender. Y hasta que no exista ninguno de prioridad alta, atiendo a los de prioridad baja. Esa es la prioridad fija. En la prioridad bueno, en el esquema round robin, lo que hago es, como su nombre lo indica, estoy dando vueltas. Digo, tengo, digamos, tres o cuatro gentes, entonces agarro. Primero atiendo al uno, luego al dos, luego al tres, luego al cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Y así estoy siempre. Ajá. ¿Sí? Ok. Si el 2 no quiere participar, pues entonces uno me brinco al 2 porque no quiere participar, 3 4. Y así me la llevo, ¿no? Hasta que quiera participar, entonces ya lo incluyo, ¿verdad? ¿Sí? En el déficit round robin, ¿sí? Llevo un control justamente de cuántas veces ha participado, ¿sí? Entonces, si ha participado muchas veces, pues digo, ya te acabaste tus oportunidades. Imagínense que yo digo, a ver, voy a dar 10 rondas, ¿no? De estas. Ajá. Si las 10 veces quisiste participar, bien, pero no puedes participar 11 veces, ¿sí? Aunque los demás no quieran, tú no puedes participar 11 veces, ¿sí? Pero alguien puede decir, oye, espérate, pero pues si nadie quiso, yo sí quería, ¿por qué no me lo diste a mí, verdad? Eso puede ser, ¿no? Y el otro, el deficit weighted round robin, es que la parte de las oportunidades tienen una ponderación o un peso, ¿sí? Es decir, que yo puedo decir, mira, que tal cliente tenga más oportunidades que estos, ¿sí? Y eso lo puedo hacer, ¿verdad? Es decir, que uno tenga el doble que los demás. Y eso pues, lo haces a través de la ponderación, ¿sí? Ok. Esto con la idea de controlar los anchos de banda en el canal. Les Muy bien. comento que el doctor Salvador y un servidor propusimos una mejora de esto, incluso ya está publicada por ahí en un artículo del año pasado, y justamente a finales del año pasado, por ahí en diciembre salió esta parte, y bueno, que lo comento porque está relacionado directamente con esto, ¿no? Es la parte que incluso vimos que round robin, bueno, para nuestros esquemas no funcionaba, entonces ideamos incluso otra manera de hacerlo. Y bueno, y aquí faltan, ¿eh? O sea, créanme que no existen nada más estas cuatro, hay muchas más, pero son las más utilizadas, ¿verdad? Ok. Y bueno, en esta diapositiva toman en cuenta los diseños
de arquitecturas. Este es basado en celdas. Lo que hace Antes de eso, te voy a detener porque hay un tópico que es interesante, que se llama traffic shaping. Y te voy a Ah, ayudar con esa parte, ¿no? El ok. traffic shaping es justamente, si uno lo hace, la traducción es darle forma al tráfico. ¿A qué se refiere con darle forma al tráfico? Es como que moderar, ¿sí? O cambiar, digamos, la parte del patrón de tráfico. Cuando yo digo traffic shaping, no puedo cambiar la tasa de ingreso de paquetes, es decir, lo detengo, ¿sí? Y a través digamos, se conocen como reguladores de flujo, si yo lo detengo, o incluso le puedo decir, ¿sabes qué? No puedes mandar más paquetes tan grandes como estos. Tienes que mandar el paquete más grande es este, ¿no? Y fracciono, digamos, la cantidad de tráfico que puede ingresar en la red con la idea de que no sature a la red, ¿verdad? Por eso le hacemos un traffic shaping, ¿no? Y yo sé que tú quieres utilizar todo lo que tú quieras en la red, pero la red nada más soporta, si te comportas de esta manera, te damos chance. Si te vas a hacer tu relajo, no, ¿verdad? Si quieres mandar paquetes muy grandes o quieres mandar paquetes muy seguidos, no te vamos a dejar utilizar la red, ¿no? Esa es la parte de los reguladores o los traffic shaping que hablas aquí, ¿no? Y ves, hay dos, ¿no? La parte al ingreso, los mentados token buckets, que son incluso cuestiones de análisis, incluso a nivel maestría y doctorado, ¿no? Y cuando digo este análisis matemáticos de cómo funciona, ¿verdad? No de implementación, pues son sencillos, ¿verdad? Pero la parte de cómo influyen, esa es la parte matemática que, bueno, no la vemos aquí. Adelante. Sí, en este diseño, a lo que entendí, los paquetes entran a un FIC y son Ujú. como seccionados en celdas o Así es. divididos. Después vuelven a entrar a un conmutador de switch o un switch. ah, y al final son reensamblados a, a paquetes otra vez en otra tarjeta fix. Sí, comentarte que, bueno, esto, como menciona ahí el libro, está basado en la parte de ATM, ¿verdad? ATM se basa Ah, en mandar, en lugar de paquetes de cualquier tamaño, celdas de tamaño fijo. Y lo que hacen es que el diseño de los switches sea más sencillo. ¿Por qué? Porque los paquetes no pueden tener un tamaño diferente más que del tamaño de la celda. Entonces eso simplifica el dimensionamiento de buffer, el qué tan rápido tengo que estar operando, cómo tengo que hacer las comunicaciones y demás, ¿no? ¿Sí? ok. Vean que, imagínense cuánto tiempo le tenemos que dar a la transmisión de un paquete. Pues no, si no sabemos cuánto es, porque puede ser variable, ¿verdad? Entonces, algunas veces ocupo más tiempo el canal, otras veces ocupo menos. Eso complica el diseño. Sin embargo, si se digan cuando esto por celdas, pues ya sé que es nada más en ese instante y después ya lo puedo volver a utilizar en otra cosa, ¿no? Por eso es más simple el diseño, pues, y la utilización de ATM. Adelante. Este es diseño de cola de entrada-salida. Eh, en esta figura se muestra un, en la prioridad uno se muestra un bloqueo de cabeza de línea, lo que impide que las demás prioridades de ingreso estén mandando los paquetes correctamente. Y este otro, el diseño de memoria compartida en cola de salida, decía que era más como comentaba algo sobre Intel Ethernet, pero bueno, la verdad también no comprendí mucho, no sé también si me podría ayudar en este diseño, profesor. Sí, dice que la familia conmutadores Ethernet de Intel tienen esta arquitectura, que es básicamente como te comentaba, ¿no? A finales de cuentas, todos los puertos de ingreso escriben en memoria, ¿sí? Y por eso, si te digas, aquí se ven, pues, Claro, paquetes más grandes, más pequeños, ocupo más o menos espacio en memoria, y los puertos de egreso, es decir, donde se lee la información, ¿sí? Justamente hacen
leer secciones de esa memoria, ¿verdad? Entonces podemos ver que de hecho estas se conocen como memorias de dos puertos, ¿verdad? Una memoria de un puerto de escritura y otra memoria de un puerto de lectura, ¿verdad? Sí, para poder hacer la lectura y la escritura de manera independiente, ¿verdad? Una de ellas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Imagínense que este es un switch y estamos hablando de tecnología digital, toda la parte de digital es que ustedes ya vieron, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿Cuánto se tarda en escribir un puerto? Vamos a suponer que esto es muy rápido y se tarda un ciclo de reloj. Pero como tienes n puertos, se va a tardar n ciclos de reloj en escribir todos estos. ¿Sí? ¿Cuánto se va a tardar en leer un puerto de egreso? Pues por lo menos un ciclo de reloj, puede ser que más. ¿Sí? Pero si tengo que leer n puertos, pues tengo que ir, o sea, a la velocidad a la cual tiene que trabajar la memoria es n veces la velocidad de los puertos. Entonces yo tengo un puerto de gigabit y tengo, digamos, 8 puertos, este tiene que trabajar a 8 gigas la memoria. Las memorias no son tan rápidas, ¿sí? Las memorias normalmente son lentas. Y eso es lo que me limita esta tecnología, ¿sí? Muy bien. Gracias. Ajá. Y bueno, recapitulando, pues en el capítulo 3 se vieron varias arquitecturas básicas como son las de bus, de memoria, serial síncrona, entre otras. También se vieron eh, arquitecturas multietapa, como lo son las de anillo, malla, árbol gordo, entre otras. También también se vieron los manejos de congestión, manejo de tráfico, entre otros. Y al final se vieron los diseños de arquitectura. Y pues estas serían las referencias en las que me basé Muy para bien, la presentación. muy bien, muy buena presentación. Eh, bueno, recapitulando lo que tú ya hiciste, ¿no? Trabajando un Ajá. poquito más lo que tú ya eh, hiciste. Pero me llegó un mensaje de la escuela de perdón, de la escuela de mi hija, me sacó un poquito de onda. Pero era para una clave para entrar en una plataforma. Eh, este capítulo, si se fijan, trata, obvio, a grandes rasgos, ¿verdad? De cómo funciona la comunicación digamos, de un puerto, ¿sí? Con los demás puertos, ¿verdad? Cómo comunico un puerto de entrada con un puerto de salida, ¿sí? Y a grandes rasgos vimos los diferentes problemas, ¿no? La parte de tráfico, la parte de control de flujo, la parte de la cabeza de línea, la parte de las diferentes arquitecturas, las diferentes topologías. Prácticamente en un capítulo vimos, no les miento, pero casi todo lo que se ve en el curso, en el curso, en el otro curso, ¿no? Entonces, rechazo una llamada que no estoy entrando, ¿sí? Eh, Pero bueno, la idea es de que aquí nos demos un panorama, ¿sí? De los problemas que existen en estas redes y ya después los iremos, digamos, analizando con detalle, ¿no? Pero aquí, si se diga, bueno, la parte de ver las prioridades o cómo se manejan prioridades, más adelante lo vamos a ver que esta parte de los diferentes, digamos, colas de espera para los paquetes o diferentes prioridades o tramas o lo que sea, ¿sí? Después vamos a ver que se le llaman canales virtuales. Aquí le llamamos una partición de memoria virtual o cuestiones así, pero allá, digamos, toma el nombre de canal, ¿sí? Ya sea canal espacial o canal físico, perdón, temporal, es decir, en memoria o un canal, o decir, una conexión. Pero a final de cuentas, cuando se dice que es virtual es porque
digamos, no existe o no es otro canal, sino que hacemos como que parezcan que son dos filas, pero en realidad todo eso tiene que salir por un mismo canal, ¿verdad? Por eso le llaman canales virtuales. ¿Ok? Y esta es una técnica justamente que, bueno, se utiliza en todos lados, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta parte porque, si se fijan, son los mismos problemas que tiene la gente que diseña carreteras, ¿sí? La Ujú. gente que diseña carreteras tiene que hacer intersecciones, ¿no? Entonces, todos esos pasos a desnivel y que rotondas y todo ese rollo son arquitecturas que es justamente para lugares donde se encuentran varios caminos y ver cuál es la mejor manera de que cada quien tome su rumbo, tome su camino, ¿sí? Eh, y algunas son mejores que otras, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, por ahí andan unos videos, no sé si todavía los voy a buscar, a ver si puedo compartir para que vean cómo se maneja todo esto a nivel de, digamos, de ingeniería civil o, eh, diseño de, digamos, de intersecciones y cómo esto se ve, digamos, ya en la parte de electrónica, ¿no? Que nosotros aquí allá se quieren mandar por diferentes caminos, diferentes paquetes, perdón, aquí se quieren mandar diferentes paquetes por diferentes caminos y allá son mandar diferentes autos por diferentes caminos, ¿no? Y ver que también que es el mismo problema, a ver, en cada paquete tiene un camino diferente, cada paquete o incluso cada auto tiene un camino diferente, cada auto puede llevar una separación contra el auto de enfrente, eh, digamos, puedo ir a mayor velocidad o menor velocidad que el auto de enfrente. Eh, Esto con respecto a la intensidad de tráfico. La otra es de que pues, pueden ser carros más largos o más pequeños, incluso trailers, ¿sí? Y eso pues se tiene que manejar diferente en la parte del tráfico, ¿no? Pero les digo, prácticamente es el mismo análisis, ¿sí? Sobre todo la parte matemática es completamente igual, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Ok, antes de que termine esta sesión, antes de cerrar la parte de grabación, ¿hay alguna duda, pregunta de lo que presentó su compañero o de lo que estuvimos comentando aquí? Eh, ¿Alguna inquietud de lo presentado? ¿Algo que quieren que se explique mejor? ¿Todo bien? Ok, lo voy a tomar eso como un sí. ¿Cómo se- Ok, bueno, voy a parar la grabación. Ya dejo de presentar. Sí.